si seguimos la vista o la vida de Muhammad, vemos que el Islam desde su comienzo está fundado sobre la violencia. Está fundado, se ha extendido en todo el mundo por el filo de la espada. Muhammad, o el Islam, nació en la Meca en el año 610. En 622, Muhammad se fue con sus seguidores al Madina. Cuando llegó al Madina, el Madina estaba dividida a dos partes. La mitad de la ciudad eran tribus nómadas árabes, enseguida se convirtieron a seguidores de Muhammad. La otra mitad eran tribus judías. Muhammad hizo un pacto con ellos para aceptarle a él como jefe de la ciudad del Madina, jefe religioso y jefe político de la ciudad, con la condición de que siguen ellos a practicar su religión. Este fue el año 622. 12 años más tarde, Muhammad mismo negó este pacto. Entre los años 622 y 626, Muhammad conquistó todas las tribus judías, mató a 3.000 hombres. Este tiene un fundamento y tenemos que ver también, o la pregunta es, ¿por qué vino Muhammad a la tierra? Hay tres razones principales. Antes del comienzo del Islam, las tribus del Islam vivían con las conquistas. Las tribus más fuertes conquistaban las tribus más débiles, mataban los hombres y saqueaban los bienes de las tribus débiles y llevaban a sus mujeres y los niños como esclavos. Muhammad vino y dijo, no, nosotros tenemos que unirse. Ese será el primer objetivo de Muhammad, unir a todas las tribus árabes bajo su dirección y atacar otras tribus que no son árabes ni no son seguidores suyos. Esto es bien en el Corán. Eso es lo que dicen también todos los libros de la historia del Islam. En la Sura 49, 9 a 10, dice textualmente, los musulmanes no deben que luchar unos contra ellos, porque son hermanos entre ellos, tienen que unirse contra el enemigo. Por eso la violencia está fundada en el Corán. La segunda razón de la venida de Muhammad vino para satisfacer sus deseos carnales, porque Muhammad en la vida se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. La tercera mujer, su mujer preferida, Aisha, tenía 6 años. Cuando él se casó con ella, él tenía 51 años. También Muhammad se casó con la 7ª mujer, Zainab, que era la mujer de su hijo adoptado. Y esto viene en el Corán, en la Sura 33, el versículo 37. Viene ahí y dice que Allah me mandó a casarme con esta mujer porque es buena. También Muhammad, cuando atacó a los pueblos judíos entre los años 624 y 626, cuando dije anteriormente, mató 3.000 hombres y llevó a las mujeres como cautivas, entre ellas Yuriya, la 8ª mujer de Muhammad, y Safiya, la 9ª, que mató a toda su familia. Estas 2 mujeres estaban casadas, tenían maridos, hijos, hermanos y padres. Mató a toda su familia y se casó con las 2. Y tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres, en total 55 mujeres. Libro antiguo en árabe, y aquí cuenta toda la historia de las mujeres de Muhammad. Por lo tanto, el Islam mismo cuenta esta historia. Yo, ¿por dónde voy a traer estas informaciones? He leído los libros antiguos del Islam y todos estos libros cuentan lo mismo. Y luego, el objetivo principal del Islam es extender en todo el mundo.
es imponer su idea. Y eso es lo que dice el Corán, la Sura 9:33. El Islam debe de ser por encima de todas otras religiones y conquistar toda la tierra. Sí o sí, por la buena o por la mala. Y todos recordamos, si cogemos la historia del Islam, Mohammed en la vida conquistó todas las tribus judías en la península arábica, se extendió en el Islam. Mohammed murió en 632. El primer califa ortodoxo, Abu Bakr, que era el padre de la tercera mujer de Mohammed, Aisha, y su amigo, gobernó entre los años 632 y 634. Pero en estos 2 años, Abu Bakr se preocupó y ocupó a perseguir a todos los apóstatas que dejaron el Islam después de la muerte de Muhammad, y mató miles de personas que estaban allí en la península. El segundo califa ortodoxo, Omar, que era también el amigo de Muhammad y el padre de la cuarta mujer de Muhammad, Hafsa. Omar gobernó 10 años, entre los años 634 y 644. Y gracias a Omar se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Omar conquistó Irak en 637, Siria 638, Jerusalén 640, Egipto 641, Persia 642, y a partir de Egipto ya se extendió el Islam en todo el norte de África, matando, conquistando, obligando a todos los habitantes de estas tierras, que estas no son tierras árabes musulmanas, son tierras bíblicas. Mesopotamia es tierra judía cristiana, obligando a los judíos y cristianos a convertir al Islam y aplicando un verso del Corán. Voy a leer uno directamente del Islam, la Sura 9, el versículo 29. Y dice textualmente: combatir contra quienes, habiendo recibido la Escritura, son los judíos y cristianos, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que humillados pagan el tributo. Y esto es lo que hicieron ISIS cuando llegaron. ISIS, todo el mundo habla de ISIS, que es un grupo radical islámico, pero si ISIS hizo lo que hizo Muhammad, lo que hicieron todos los califas anteriores, vinieron y quisieron obligar a los judíos o los cristianos de Irak y de Siria a convertir al Islam. Y si no convertís al Islam, tenéis que pagar el tributo. Y eso es lo que hizo Omar. Y eso es lo que hacía también Muhammad en su vida. Y todos recordamos también las matanzas del genocidio armenio en Turquía. Entre los años, la gente habla solamente de la matanza de los armenios después de la Primera Guerra Mundial, pero la matanza no empezó ahí. La matanza empezó mucho antes, desde el año 1850 hasta el 1924. Los musulmanes, los otomanos, mataron casi 3 millones de cristianos, armenios, asirios y caldeos, mi comunidad, mi gente. Y nadie habla de ello. Hasta hoy día Turquía niega de pedir perdón sobre ello. Si investigamos la historia de España, en España, ¿qué hicieron los musulmanes? En el siglo XI, entre los años 1033 y 1066, mataron casi 20.000 judíos en Córdoba. Y nadie habla de ello. Esa está en la historia. Y también persiguieron a los cristianos, obligándoles a convertir al Islam y casándose con mujeres cristianas, obligándolas a convertir al Islam. Esta es la realidad del Islam. Y lo que está pasando hoy día con ISIS, persiguiendo a los cristianos en Irak y Siria. Entre los años 2011, cuando llegaron los hermanos musulmanes a gobernar en Egipto, hasta el 2013, mataron casi 5.000 cristianos coptos, destruyeron casi 58 iglesias, y hasta hoy día los cristianos coptos están sufriendo ataques por los hermanos musulmanes. Y en Irak, desde siempre, nosotros hemos sufrido
sufrido la persecución y hasta hoy día. En la época de Saddam Hussein había casi 3 millones de cristianos en Irak. Hoy día no quedan ni llegan a 200.000. La mayoría tuvieron que escapar dejando todo lo que tenían y escapar del país. Y esto es no porque algunos dicen, hombre, esto no tiene nada que ver con el Islam. ¿Cómo no tiene nada que ver el Islam? Está fundado sobre las leyes islámicas, porque todo lo que hacen ellos fundan sus hechos sobre el Corán. La Sura 2, el versículo 191, lo leo textualmente. Hay 255 versículos violentos animan a matar a los judíos y cristianos en el Corán. Y el Corán es la palabra absoluta de Allah. Todo musulmán tiene que aplicar estas palabras. Y textualmente dice este versículo 191. Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Matadles. Esto es el Corán. Y hay muchísimas suras. Yo he sentido la espada en mi cuello varias veces en mi país. Y cuando ponían la espada en mi cuello, leían versículos del Corán. La sura 47, el versículo 4. La sura que lleva el nombre del profeta, Muhammad. Y dice textualmente, cuando sostengáis pues un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente y cortar el cuello. Eso es lo que dice el Corán, no lo estoy diciendo yo. Y los musulmanes lo que hacen es aplicar esta ley islámica. Por lo tanto, la violencia del Islam está fundada sobre las fuentes de la ley islámica. Es que viene desde el origen del Islam.